Hoy estoy de nuevo contigo y vamos a hablar del tiempo, de ese misterio que gobierna nuestras vidas, pero que la ciencia y la conciencia empiezan a revelar como una ilusión perceptiva, un tejido que tejemos entre todos. Y voy a contarte una historia que empieza en los mitos antiguos y que hoy desde la neurociencia se confirma que el tiempo no es una línea, que es una espiral, es un latido entre el cerebro y el corazón, es una danza entre la memoria, la atención, la presencia, momento a momento. O sea que venga, prepárate para mirar el tiempo desde otro lugar, a lo mejor desde dentro. Y bueno, aquí vamos a empezar con Aión, con Cronos, con Kairos, esas tres palabras que seguramente te suenan, utilizadas en la antigua Grecia para referirse al tiempo. El tiempo que representa Aión es perpetuo, limitado, ritual y cíclico. El futuro es una versión que regresa al pasado. Según la mitología griega, Cronos hace al tiempo crónico y secuencial. Aquel que puede, ese tiempo que puede ser medido, presente, pasado, futuro, lineal, mientras que el tiempo kairos representa un lapso de tiempo, un momento indeterminado en el tiempo en el que todo sucede, el tiempo de la oportunidad o el tiempo unificado. Es el momento adecuado, el tiempo en su mejor potencial, es la mejor oportunidad para actuar o para realizar cualquier cosa en ese tiempo kairos. No sé si conocías estos términos. Aión no nace ni muere porque él es el Dios del tiempo eterno, el tiempo divino. Es el que nos habla desde lo más profundo de nuestra alma, es el que nos permite darle sentido a nuestro camino, a nuestras acciones, porque recorrer el camino que hemos elegido tiene sentido para nosotros. Y eso es más que suficiente. De ahí viene eón o los eones del tiempo, las edades de la vida y la eternidad misma. También tenemos a Kairos, que ya hemos hablado de él, y era representado, y lo puedes ver, como un ser joven, pequeño y calvo, con un único mechón de pelo que colgaba detrás de su cabeza. Si la persona era capaz de agarrarse a ese mechón en el momento preciso, obtenía suerte, pero si tardaba un solo instante más del determinado, sus manos resbalaban y perdía la oportunidad de ser feliz. Por eso es que el tiempo kairos posee claridad y no puede medirse con el reloj, ya que se vive en función de la carga afectiva que posee. Somos lo que somos a causa de esos momentos kairos o momentos especiales. Y por otro lado tenemos a Cronos. Cronos era representado como un gigante que estaba tan asustado de ser suplantado por sus hijos que se los comió vivos. Por eso simboliza el tiempo que pasa, irrepetible, irrecuperable, limitado, que presiona y que tenemos que aprovechar. Vamos a pensarlo de esta forma. Si una persona está enfocada en Cronos, tiene siempre la mirada puesta en el hacer, en planificar todas sus horas, en hacer cuantas más cosas mejor, porque el tiempo pasa. En cambio, si la persona está enfocada en el tiempo kairos, se interesa por lo que ocurre y toma conciencia de lo que hace, para qué lo hace, ya que posee conciencia del aquí y del ahora. Los dos tiempos se entremezclan en nuestra vida, por lo que es esencial que la persona reconozca cuando está en Cronos o cuando estás en modo Kairos. El tiempo lineal engendra vida, sí, pero hay que sobrevivir a su voracidad.
Y ese tiempo unificado de la inspiración es inestable, por lo que es posible que cuando aparezca lo perdamos al instante. Y te digo, los tres son importantes, los tres tiempos. Los tres juegan un papel crucial en nuestras vidas y es necesario atenderlos a todos por igual. Darle balance a nuestra vida significa no correr al ritmo que nos marca Cronos, escuchar lo que nos susurra Aion y estar siempre atentos a la presencia de Kairos para no perder las oportunidades. Y bueno, ¿te apetece que te cuente una historia? ¿Te apetece que nos adentremos en la mitología? En Cronos y en el nacimiento de los tiempos, porque al principio de los tiempos, Gea, la Tierra, sufría bajo el dominio de Urano, el cielo, su consorte, que mantenía prisioneros a sus hijos en su vientre antes de nacer, negándoles la luz. Los hijos, ya crecidos en el vientre de Gea, le ocasionaban dolores, convulsiones terribles. Los partos que no podía concretar la hacían retorcerse de dolor y estremecerse. Sus hijos dentro de ella luchaban por nacer, por respirar libremente. Desesperada, Gea pidió ayuda a su hijo menor, Cronos, quien con una guadaña de pedernal castró a su padre y lo mató y tomó su lugar en el universo. Y así, tras el parricidio, nació el ciclo de poder y el ciclo del miedo. Este hijo se liberó a todos, pero se convirtió a la vez en un gran tirano. Y de la sangre derramada por Urano nacieron criaturas terribles, seres gigantes, cíclopes, monstruos y demonios, aunque también nacieron las ninfas, que inspiran las obras de arte a toda la humanidad. ¿Serán esos monstruos los miedos que persiguen al ser humano cuando se deshace física o psicológicamente del poder del Padre? Te hago esta pregunta. ¿Esos monstruos serán esos miedos que luego nos acompañan cuando nos deshacemos física o psicológicamente del poder de nuestros padres, de la figura paterna en concreto? ¿O serán esas ninfas, esa posibilidad de crear algo nuevo cuando ya el padre no está y podemos empezar a marcar nuestros propios límites? Cronos reinó sobre todo lo existente, pero una profecía le anunció que uno de sus hijos lo destronaría. Le anunció que se repetiría su propia historia transgeneracional, que siempre vuelve y que hay que sanar. Aterrorizado por perder su trono, comenzó a devorar a cada hijo según iban naciendo. A Hestia, a Demeter, a Hera, a Hades y a Poseidón, para mantener su dominio. Y así, de esta forma, el tiempo devoraba la vida. Rea, su esposa, decidió romper el círculo. Al dar a luz a su último hijo, Zeus, lo escondió en una cueva de Creta y engañó a Cronos. Le dio una piedra envuelta en pañales que éste devoró, también lo devoró. Y el niño creció en secreto, alimentado por una cabra que se llamaba Amaltea y protegido por las ninfas hasta que un día regresó para liberar a sus hermanos y para destronar a su padre. Cuando llegó a la edad adulta, reunió a los hermanos que Cronos había devorado, pero que aún seguían vivos en su interior, y con la ayuda de los cíclopes y de los hecatónquiros se rebeló contra su padre. La guerra entre los dioses olímpicos y los titanes, conocida como la titanomaquia, fue feroz, pero Zeus y sus hermanos, apoyados por los dioses del Olimpo,
lograron derrotar a Cronos totalmente y con su victoria Zeus liberó a sus hermanos y los hizo partícipes de su reino en el cielo. Hay muchas reflexiones sobre el tiempo, sobre el destino, sobre esta historia, sobre la mitología, que nos hace una metáfora profunda del tiempo, representado por Cronos, que aunque parece invencible e imparable, puede ser desafiado y puede ser transformado. Los hijos de Cronos, que nacen y crecen ocultos, representan ese potencial oculto de la vida que siempre busca liberarse y renacer, incluso desafiando las restricciones impuestas por el destino o por el padre. Además, el sacrificio de Rea, la madre, quien actúa para proteger la vida de su hijo, simboliza esa intervención amorosa en la lucha contra los flujos inevitables del tiempo. Hay mucho de qué hablar. El presente es un regalo, por eso lo llamamos presente. Hemos hablado del momento presente y ahora vamos a contemplar el tiempo de una forma diferente. Esto hemos hablado de mitología, pero ¿qué nos dice la física hoy en día? ¿Qué nos dice la neurociencia? Pues nos dice que la cuarta dimensión hace referencia al hablar del tiempo, principalmente desde ese planteamiento del espacio-tiempo, desde que surge esa teoría de la relatividad. Ahora los científicos nos dicen que el tiempo no existe, así lo afirman nuevos estudios, mientras que la relatividad general describe el tiempo como una entidad dinámica y flexible, la mecánica cuántica lo ve como estático y externo. Hay muchas teorías. La conclusión que podemos sacar: la mente crea el tiempo al observar la realidad, uniendo eventos que sin nosotros, sin el observador, serían simultáneos y sin orden. Las investigaciones actuales, especialmente desde la neurociencia cognitiva y la teoría predictiva del cerebro, muestran que el tiempo no se percibe de forma continua, sino se percibe como una sucesión de frames o momentos discretos que el cerebro une, creando la ilusión de flujo temporal, igual que una película formada por fotogramas. Un observador externo, que no forma parte de este sistema, no vería el universo cambiante que nosotros vemos desde dentro, sino un cosmos absolutamente estático e inmutable. La primera cosa a tener en cuenta, todo esto que te estoy contando, vamos a ir punto por punto. El primer punto es que hoy sabemos que el cerebro no registra el tiempo, lo construye. No hay un órgano del tiempo dentro de tu sistema, dentro de tu cuerpo. La sensación temporal emerge de la integración multisensorial, de esos sentidos propioceptivos, estereoceptivos, interoceptivos. El cerebro va agrupando información que llega en intervalos de 30 y 300 milisegundos, formando un presente funcional. Ese rango varía según la atención, la emoción, el estado de conciencia. El segundo punto a tener en cuenta: el cerebro predice, no solo percibe. Según la teoría del cerebro predictivo de Carl Fredrickson y Anil Seth, no percibimos el mundo en tiempo real. El cerebro anticipa el siguiente frame antes de que ocurra, basándose en patrones previos y predictivos. Por eso, lo que sentimos como ahora, en realidad es una reconstrucción del pasado inmediato más una predicción del futuro inmediato. El presente es una síntesis de ambos. El tercer punto:
tenemos que tener en cuenta el tiempo subjetivo. Lo que llamamos flujo del tiempo es un efecto de memoria y atención. Cuando estamos concentrados o emocionados, los frames se procesan más densamente y el tiempo parece dilatarse. Sin embargo, en la rutina o el aburrimiento se procesan menos detalles y el tiempo se comprime. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, el cerebro es como un montador de cine. La analogía con el cine es precisa. Cada instante sensorial es como un fotograma. El corte y la unión entre estos fotogramas los hace el cerebro, no la realidad. El resultado es una secuencia coherente, un continuo temporal que no existe fuera de nuestra percepción. Y llegamos al último punto y final que quiero que revisemos juntos. Lo cuántico y lo consciente son líneas emergentes. Algunos modelos más especulativos, como los de Rovelli de la física relacional o los de Totoni en la teoría de la información integrada, proponen que el tiempo podría emerger de la conciencia misma, no al revés. Es decir, la mente crea el tiempo al observar la realidad, uniendo eventos que sin nosotros serían simultáneos, sin nuestra observación serían simultáneos y no tendrían orden. Bueno, con todos estos puntos llegamos al final, ¿no? Que es mucha información y te quiero hacer una síntesis. El tiempo desde la neurociencia no es algo que transcurre fuera de nosotros, sino un constructo perceptivo dinámico. Yo me quedo con esto, que somos realmente los montadores de cine de la realidad. Vamos a contemplar el tiempo a partir de ahora de otra forma, ¿verdad? Bueno, me despido de ti, te doy las gracias por haber estado ahí. Espero que te guste y nos vemos en próximas entregas. Muchas gracias y hasta pronto.